Hola a todos los que estén viendo este video, esta nueva clase grabada de Escuela Dominical, sean muy bienvenidos. Espero que hayan tenido una buena semana en sus estudios, su trabajo o lo que sea que hagan, que el Señor lo hayan sentido con ustedes, el Señor siempre está con ustedes, espero que lo hayan podido sentir, que, que, que podamos ser agradecidos de las cosas que hacemos. A veces parece que nos va un poco mal, a veces parece que las cosas no están saliendo tan bien, pero cuando pensamos las cosas a la luz de la voluntad de nuestro Señor nos damos cuenta de que las cosas no son tan malas como parecen, de que las cosas parece que van hacia un mejor destino del que nosotros vemos que se dirigen. A veces pensamos que nos sale todo mal, que quizá el Señor no está ahí, pero Él sí está ahí, está preocupado por nosotros y a nosotros que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas cooperan para cumplir la voluntad del Señor, la cual es buena, es perfecta, es agradable. Así que terminando esta semana y ya a punto de iniciar la próxima, les animo, espero que tengan mucho ánimo, que puedan mirar al Señor, que puedan pensar constantemente en Él, que puedan sentir el abrazo que nos da, quizá no físicamente porque ya hace mucho tiempo que Jesús dejó de existir físicamente en este mundo y su cuerpo fue glorificado y ascendió al cielo, pero aún así podemos sentir, si lo buscamos, podemos sentir su presencia rodeándonos, podemos sentir su presencia llenándonos de paz, llenándonos de amor, de alegría. Concentrémonos, enfoquémonos en la bondad del Señor más que en las cosas malas que parece que hay en nuestra vida. Y nos daremos cuenta de que Él siempre ha estado ahí. Hace poco terminábamos de ver los Evangelios y el Señor nos decía eso, que Él nos iba a acompañar hasta el fin del mundo. Que quiere decir, por una parte se puede tomar como los confines de la tierra, por otro lado se puede entender como hasta el fin de los tiempos. Ambas formas están correctas porque el Señor, donde sea que estemos en el espacio, va a estar con nosotros. Y pase cuanto tiempo pase, también va a seguir con nosotros porque nos ama mucho. Y ahora ya no estamos viendo los evangelios, ya terminamos hace poquito, como decía, y nuestras clases se están enfocando más en una temática especial que es agradar al Señor. Ya llevamos algunas clases, tanto presenciales como grabadas, hablando de este tema que es muy importante. Y ahora vamos a seguir hablando de lo mismo. Y vamos a dirigirnos al Salmo 27, versículo 4, que dice así: Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos has traído hasta aquí, tú nos has guardado, tú nos has cuidado, tú nos has bendecido con tu gran amor y con tu salvación. Gracias, Señor mío, por tu palabra. Gracias por las palabras que se escribieron hace tantos años y que aún hoy nos sirven, aún hoy nos hablan. Porque tú las inspiraste, Señor mío, y tu palabra es eterna y útil todos los tiempos, antes y después. Abre nuestros oídos, Espíritu Santo, prepara nuestros corazones para escuchar lo que tú tienes para decir a nosotros. Transforma nuestras vidas, perdona nuestros pecados, Señor Jesús, y que no quede lugar para lo que nosotros queremos, sino para lo que tú quieres, Señor mío. En el nombre de Jesús, amén. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir a la iglesia? Yo sé que a muchos, quizá a todos, o a la gran mayoría les gusta ir a la iglesia. Adultos, niños. Yo cuando chico me gustaba mucho ir a la iglesia, sobre todo porque no siempre podía ir. Por ejemplo, durante el invierno, y no iba mucho a la escuela dominical, creo que no iba durante todo el invierno a la escuela dominical, porque era muy pollito y siempre me estaba enfermando, siempre me estaba resfriando. Ahora llevo como 3 años sin enfermarme, pero antiguamente pasaba enfermo bastante seguido. Amigdalitis, bronquitis, resfriados, todas esas cosas del sistema respiratorio, siempre me afectaba mucho el frío y salir muy temprano. Entonces no podía ir mucho a la escuela dominical durante el invierno. Pero luego cuando hacía más calor, cuando ya no estaba tan helado, tan fresco y no había tantas posibilidades de enfermarme, disfrutaba ir, me gustaba ir, porque estaban mis amigos, porque estaban mis maestros, porque estaba la gente que me agradaba, que yo quería y que también me quería a mí.
y porque aprendía de la palabra del Señor. Me gustaba ir a la iglesia, lo disfrutaba bastante, todavía es así, espero que ustedes también. Ahora, por ejemplo, también después de que ya se liberaron un poco las restricciones por el coronavirus, por la pandemia, yo sé que muchos de ustedes estaban felices cuando dijeron, ya, ahora la escuela dominical es presencial. Yo sé que los adultos estaban muy felices cuando dijeron, ahora los cultos del domingo son presenciales. Yo sé que están felices también cuando hace ya poquito dijeron los martes también va a ser presencial. Los jóvenes también nos pusimos muy contentos cuando ya decidimos volver a empezar a juntarnos en el templo. Por cierto, estamos invitados a los jóvenes, a los cultos de jóvenes, los sábados a las 6 de la tarde. Adolescentes y jóvenes pueden ir y los vamos a recibir con un cariñoso saludo. Vamos a estar muy contentos, lo van a poder ver en nuestras caras. Nos gusta ver rostros nuevos, nos gusta ver eh, que están yendo más personas, que están recibiendo algo diferente. Nos gusta ver que se sienten parte de nuestro grupo, como si fuéramos una familia. Fin del espacio promocional. Seguimos con lo que estábamos hablando. En resumen, nos gusta ir a la iglesia, nos gusta ir al templo. No nos gusta tanto estar en la casa, quizás no disfrutamos tanto de estas clases grabadas. Quizá ya llegó un punto durante la cuarentena y pandemia que nos empezamos a desesperar por estar conectados a través de una pantalla a todas las cosas, a las clases, del colegio, de la universidad, teletrabajo y también las reuniones de la iglesia. Ya estábamos cansados de eso y nos gusta ir al templo. Y a David, por lo que se ve aquí, también le gustaba la casa del Señor. Este es un salmo de David. David es el que está escribiendo esta canción. Los salmos normalmente son canciones. Este poema, digamos. Y lo que pide aquí el Señor, lo único que pide, dice, o lo que más anhela, lo que más desea su corazón, es vivir en la casa del Señor todos los días de su vida. Él quería vivir permanentemente en la casa del Señor. Porque, porque era algo bonito, algo sagrado, algo santo, algo distinto. Como decía al principio, si nos concentramos, si pensamos, si nos enfocamos en el Señor y su presencia, la llegamos a sentir y no queremos salir de ahí nunca. Aquellos que han buscado al Señor de manera ferviente y han sentido su presencia rodeándolos, no se les olvida esa sensación. Quieren repetirla una y otra vez porque es lo más hermoso que hay. No hay nada más satisfactorio, no hay nada más eh, deleitante, no sé si esa palabra existe. Algo así se dice. Vivir en la casa del Señor, vivir en la presencia del Señor es algo precioso. Yo me pregunto, cuando vamos a la iglesia, ¿pecamos? Cuando estamos en el templo cantando o escuchando una palabra, ¿pecamos? ¿Hacemos las cosas que no le agradan al Señor? ¿Mentimos ahí? ¿Robamos ahí? Y tantos otros pecados que existen. ¿Los cometemos en la iglesia? Yo creo que no. Yo creo que la iglesia es un lugar donde o evitamos pecar o simplemente no ocurre. En tiempos antiguos, cuando una persona entraba al templo o al tabernáculo, que era donde habitaba la presencia del Señor, si esa persona no estaba purificada, si esa persona no era una de aquellas que eran aptas para entrar en la presencia del Señor en el lugar santísimo, si aquella persona estaba en pecado, esa persona moría. Yo creo que en aquel tiempo todavía más se respetaba esta santidad del templo porque nadie quería morirse, nadie quería que lo tuvieran que sacar con una cuerda del templo por estar contaminado con pecado. Menos iban a pecar dentro. Si no querían ir contaminados, menos se iban a contaminar ahí dentro. Y yo creo que igual se mantiene esa clase de respeto hoy en día y cuando vamos a la iglesia nos vestimos de santos, nos vestimos de gente pura, como si jamás pecáramos. A veces nos disfrazamos, a veces no es verdad que estemos santos, a veces no es verdad que no hayamos pecado, a veces hemos pecado quizá minutos antes de ir a la iglesia y no hemos pedido perdón quizás, pero cuando vamos allá nos hacemos los santos.
Nos hacemos los que agradamos al Señor, los que no lo deshonramos, y evitamos comentar nuestras faltas al resto, porque no queremos ser avergonzados, no queremos humillarnos a nosotros mismos. Y ahora no pasa, o no he visto, porque el Señor es el mismo, que una persona entre a una iglesia en pecado y se muera, o se comience a quemar, como mucha gente lo representa. Mucha gente que no cree en Dios siempre dice, no, si yo entro a una iglesia me voy a quemar. Eso no es así, o, o no tan así. Pero evitamos ir habiendo pecado o sin haber pedido perdón por nuestros pecados, y evitamos, por supuesto, cometer pecados dentro de la iglesia. Ese es un muy buen motivo por el cual eh, desearíamos vivir todos los días en la casa del Señor. No se trata solamente de que mantengamos el respeto dentro, sino que a veces algunos pensamos, sí, me equivoco harto, fallo harto, deshonro bastante al Señor, pero en la iglesia no lo hago. Ojalá pudiera vivir en la iglesia, así jamás deshonraría al Señor. Es un bonito pensamiento de alguna forma porque buscamos el modo de no fallar, pero está mal en otro aspecto porque el Señor nos manda a salir de las cuatro paredes de la iglesia para predicar al mundo, para predicar a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Y tenemos que salir, no podemos quedarnos por siempre en ese lugar. No podemos simplemente conversar de las cosas del Señor entre aquellos que ya conocen al Señor. Y como hablábamos tiempo atrás, no podemos ser santos solamente en la iglesia, tenemos que luchar, tenemos que batallar por comportarnos de la misma forma que nos comportamos en la iglesia, en los lugares externos. Y es más o menos esto lo que dice en el versículo 5. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Es lo que les estaba diciendo. En la iglesia somos invencibles. En la iglesia el diablo no nos alcanza, en la iglesia la tentación no nos hace caer. En la iglesia nos sentimos ocultos en la presencia del Señor ante las dificultades. Nos sentimos seguros en una roca, firmes, cuando estamos en la iglesia. Pero como dije, no podemos vivir por siempre ahí. Entonces, ¿cómo conciliamos este versículo 4 en el que David pide vivir por siempre en la casa del Señor con el salir de la iglesia y ser santos también afuera? A mí me gusta mucho pensarlo de otro modo. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Versículo 20, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esto es lo que ya sabemos. Tenemos que honrar al Señor, tenemos que agradarle a Él y no a nosotros mismos. Algunos usan este versículo para diversas cosas que no vamos a mencionar ahora porque no alcanza el tiempo para una discusión distinta de lo que estamos hablando. Y la verdad es que este pasaje lo que está hablando es específicamente del pecado sexual. En el versículo 18 dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y luego dice, ¿no se dan cuenta que son templo del Espíritu Santo? Pero la verdad es que no somos templo del Espíritu Santo solamente cuando de inmoralidad sexual se trata. No somos templo del Espíritu Santo solamente cuando un pecado sexual se pone ante nosotros y tenemos que decidir agradar al Señor, sino que esta afirmación de ser templo se extiende a todos los aspectos de nuestra vida y a todos los pecados. Podría decir, huyan de la mentira, porque son templo del Espíritu Santo. Huyan de la avaricia, porque son templo del Espíritu Santo. Huyan de matar, porque son templo del Espíritu Santo. Huyan de cualquier otro pecado que se les venga a la mente, porque son templo del Espíritu Santo. Sí, aquí dice que ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo. Quizá matar no va a afectar a mi cuerpo, sino al de otro. Pero aún así, no dejo de ser templo del Espíritu Santo. Quizá no voy a destruir el templo, pero sí voy a deshonrar el templo cometiendo una mala acción. Y bien, ¿por qué les digo esto? Porque si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y David decía, lo único que pido es vivir en tu casa, Señor, y meditar dentro de tu templo,
podemos cambiarlo, adaptarlo un poco para conciliarlo con esto de que tenemos que salir de la iglesia y predicar a los que no están en ella. Podemos decir, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es ser la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitarme en la perfección del Señor y meditar como su templo. Cambiamos algunas palabras del versículo para no referirnos simplemente a ir a un lugar físico, sino ser un lugar espiritual. Cuando nos damos cuenta de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, esta afirmación de que en la iglesia no pecamos, podemos llevarla a nuestra vida diaria. Si en la iglesia no pecamos porque es un lugar santo y en el que hay que tener respeto por las cosas del Señor, llevemos esa misma afirmación a nuestra vida. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo. Y tengamos respeto por las cosas santas, por las cosas del Señor, porque somos el lugar donde habita Dios. Y yo la verdad es que le pido esto al Señor. Deseo ser su templo y deseo tener una conciencia constante de que soy su templo y que merece ser honrado en este lugar. De que las acciones que yo cometo deben dar honra al que habita en el templo. Nuestros cuerpos, decía Corintios, no son nuestros, son del Señor. Cuando Moisés le ordenó a hombres que construyeran el tabernáculo, no lo hizo para él, sino porque el Señor lo había mandado. No era para los israelitas, sino era para que el Señor y su presencia habitaran ahí. Cuando David le encarga, o cuando David tiene el deseo de construir el templo, no era por vivir él en el templo, como aquí desea, sino porque él estaba viviendo en un palacio y la presencia del Señor estaba habitando en una carpa. Quería que el Señor fuera honrado. Y cuando se lo encarga a Salomón, tiene el mismo deseo. Él ya se iba a morir, David, pero aún así quería que el Señor tuviera su templo. Y cuando Salomón lo construye, o hace que lo construyan, no lo hace tampoco para él, sino, una vez más, para el Señor. Todos estos hombres que tenían relación con los lugares donde habitaba la presencia del Señor, más adelante tenemos a Esdras, por ejemplo, no hacían las cosas para sí mismos, sino para Dios. Entonces, esas cosas eran carísimas. Sí, David era un rey, Salomón era un rey, Moisés pidió recursos a los israelitas y eran muchos, pero eran cosas de valor económico, monetario. Quizá no monetario porque había un tiempo en el que no existían las monedas, pero sí un valor económico. Y es difícil entregar lo que cuesta a la economía. Es difícil que alguien ocupe su economía para algo que no es suyo. Pero estos hombres lo hacían. ¿Y nuestro cuerpo cuánto vale? ¿Nuestro cuerpo vale menos que esas cosas? En las que había mucho oro, mucho lino fino, en los que había muchos materiales caros. Vale mucho más que eso. Nuestro cuerpo vale mucho más que eso. Porque el Señor lo compró con su vida. Démosle este regalo al Señor. Este cuerpo no nos pertenece a nosotros porque el Señor es quien le dio valor. El Señor envió a Moisés, el Señor envió a David, el Señor envió a Salomón, el Señor envió a Esdras. Y el Señor nos creó y nos compró a nosotros. Entonces, seamos todos los días su templo, pidámosle el poder ser siempre su templo. Y vivamos conforme a esa verdad. Y vivamos conforme a ese conocimiento de que Él vive en nosotros y Él merece ser honrado y no nosotros. De que Él merece que hagamos lo que le agrada y nosotros podemos saltarnos un momento de satisfacción física que, por cierto, luego trae mucha amargura, mucha culpa, y ceder esos momentos que son efímeros por el gozo que trae agradar al Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos que nos bendigas, que nos cuides. Te pedimos, Señor mío, que como tu templo, como tu iglesia, nos laves, nos limpies, nos purifiques.
porque queremos ser una casa limpia para ti, porque queremos ser un lugar de honra para tu santidad, para tu magnificencia. Queremos, Señor mío, que tu presencia habite en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, y no depender de un lugar físico al que vamos una vez a la semana o 2 veces a la semana para no pecar, para agradarte a ti. No, Señor mío, queremos depender de ti y agradarte todos los días de nuestra vida, agradarte cada momento y ser nosotros ese templo en el que David deseaba habitar para ser resguardado del mal. Transfórmanos, Señor mío, en ese templo en el que habita tu presencia y en el que no pecamos por agradarte a ti, en el que no te deshonramos, Señor mío, sino que deseamos agradarte. Transfórmanos, Señor mío, y ayúdanos a orar constantemente para mantener la conciencia de esta importante tarea, de esta importante labor, que es mantenernos firmes en ti, que es mantenernos limpios para ti. Ayúdanos, Señor mío, a ser un lugar en el que te agrada habitar. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Adiós.